Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado profundamente a todos. El título ya nos da una pista: Lágrimas de Kerem y Ande, la crisis que emocionó a todos. Prepárense porque vamos a desgranar los momentos más delicados, las dificultades que enfrentaron y cómo, a pesar de todo, lograron mantenerse a flote y, lo que es más importante, cómo esta experiencia impactó a quienes los seguimos y admiramos. Si eres fan de las historias que ponen a prueba el corazón, que nos muestran la fragilidad humana pero también la increíble fuerza del espíritu, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada día somos más en esta comunidad, y tu suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que esperamos te guste y te sea útil. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, automáticamente pensamos en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su química en pantalla, ese carisma que traspasaba la pantalla, nos conquistó a todos. Y fuera de ella, su relación se convirtió en un tema de constante interés, admiración y, por qué no decirlo, envidia sana. Los veíamos felices, radiantes, construyendo juntos una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como en toda historia real, los cuentos de hadas también tienen sus nubes, sus tormentas. Y hoy vamos a hablar de una de esas tormentas, una crisis que no solo los afectó a ellos, sino que se sintió en el ambiente, en las redes, en la forma en que nosotros, los fans, percibimos su relación. Esta crisis, que vamos a desglosar en detalle, fue un punto de inflexión, un momento que puso a prueba la fortaleza de su amor y que, sin duda, emocionó a todos los que seguían de cerca su trayectoria. La noticia de esta crisis en su momento fue un verdadero torbellino. No se trató de un simple rumor pasajero, sino de una serie de acontecimientos y señales que, al ser unidas, pintaron un panorama bastante desalentador. Se hablaba de distanciamiento, de diferencias irreconciliables, de caminos que parecían separarse. Las redes sociales se incendiaron con especulaciones, teorías y, por supuesto, opiniones de todo tipo. Es fascinante cómo una relación de dos personas, especialmente si son figuras públicas, puede generar tal nivel de interés y, a la vez, de preocupación en miles, incluso millones, de personas. Y es que cuando vemos a dos personas que parecen encajar tan bien, que comparten una conexión tan palpable, nos da la esperanza de que el amor verdadero existe, de que es posible encontrar esa alma gemela. Por eso, cuando surgen dificultades, el impacto es aún mayor. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien comenzaron a filtrarse de manera sutil, pero persistente. Pequeños cambios en sus publicaciones en redes sociales, la ausencia de ciertas interacciones habituales, apariciones públicas por separado. Eran pinceladas que, unidas, formaban un cuadro de incertidumbre. Los fans, acostumbrados a verlos juntos en cada evento, a leer sus tiernos comentarios mutuos, empezaron a notar la diferencia. La ausencia de fotos juntos, los me gusta que disminuían, la falta de actualizaciones que confirmaran su unidad, todo esto alimentó la especulación. Y es que en la era de las redes sociales, la información, o la falta de ella, se convierte en un foco de atención. La falta de comunicación oficial sobre su estado sentimental solo hacía que el misterio y la preocupación crecieran. Con el tiempo las especulaciones se hicieron más fuertes, y comenzaron a surgir informaciones más directas, aunque todavía sin confirmación oficial. Se hablaba de presiones externas, del ritmo de sus carreras profesionales, de las exigencias de la fama, de diferencias de opinión sobre el futuro. Las teorías eran muchas y variadas, y cada seguidor tenía su propia idea de lo que estaba sucediendo. Algunos apuntaban a los compromisos laborales de cada uno, que los mantenían separados por largos periodos de tiempo. Otros a las diferencias de personalidad, que a pesar de la evidente química, podían generar fricciones en el día a día. Y por supuesto, estaban aquellos que culpaban a la presión mediática, a la constante vigilancia de la prensa y los fans, que puede ser asfixiante para cualquier relación, y mucho más para una que está bajo el microscopio público. El punto álgido de esta crisis llegó con una serie de noticias y rumores que apuntaban a una ruptura inminente, e incluso a una ruptura consumada. Los titulares se volvieron más dramáticos, y el ambiente se llenó de tristeza y decepción para muchos de sus seguidores. Ver que una pareja que admirábamos tanto pudiera estar pasando por un momento tan difícil fue, como dice el título, emocionante en el sentido de que nos movió a todos. Nos
Hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, y sobre cómo, incluso las personas que parecen tenerlo todo, enfrentan sus propios desafíos. La fragilidad del amor, incluso del amor que parece inquebrantable, se hizo patente. Y aquí es donde entra la parte que a todos nos interesa y nos preocupa: ¿cómo lo vivieron ellos? Aunque no hablaron abiertamente en su momento, se percibe, a través de sus acciones y de pequeños gestos, que fue un periodo de gran dificultad. Las redes sociales se silenciaron en cuanto a su relación, y ambos se volcaron más en sus proyectos individuales. Kerem, con su energía habitual, siguió adelante con sus trabajos, pero con una aparente serenidad, quizás una manera de procesar la situación. Hande, por su parte, también continuó con su carrera, pero con una imagen que transmitía cierta introspección, una fuerza silenciosa. Se notaba que estaban atravesando un momento personal delicado, y aunque no lo verbalizaran, sus seguidores lo sentían. La forma en que manejaron esta crisis, aunque no fue explícita, demostró una madurez notable. En lugar de airear sus problemas, optaron por el silencio, permitiendo que el tiempo y el espacio hicieran su trabajo. Esta discreción, si bien aumentaba la especulación, también protegía su privacidad en un momento en que probablemente necesitaban espacio para sanar y reflexionar. Es fácil criticar o juzgar desde fuera, pero no somos conscientes de las presiones y los desafíos internos que enfrentaron. Su reacción, o falta de ella ante el público, fue en sí misma una declaración de intenciones: proteger su relación y su bienestar personal por encima de las expectativas externas. Pero como en toda buena historia, no todo es final sombrío. El verdadero poder de esta situación radica en la forma en que, a pesar de las dificultades, lograron o no superarlas, y cómo esto nos enseña algo a nosotros. Lo emocionante de esta crisis, y lo que nos mantuvo atentos, fue la esperanza de verlos salir adelante, de ver que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para resistir las adversidades. Y lo que ocurrió después, o la forma en que evolucionó su relación, es lo que realmente nos importa. Porque al final del día nos gusta ver historias de amor que triunfan, de personas que luchan por lo que quieren, y que demuestran que incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel. La evolución de su relación, o la forma en que ambos individuos continuaron sus caminos, nos dejó una lección valiosa. Independientemente de si su relación sentimental continuó o no, ambos demostraron una gran entereza. Continuaron trabajando, desarrollándose profesionalmente y manteniendo una actitud digna ante la adversidad. Esto es algo que debemos aplaudir. La presión sobre las parejas de celebridades es inmensa, y la forma en que manejan estas situaciones dice mucho de su carácter. Que hayan pasado por una crisis y hayan salido fortalecidos, ya sea como pareja o como individuos, es una inspiración. Nos enseña que los obstáculos son parte de la vida, y que la forma en que los enfrentamos es lo que realmente define quiénes somos. Esta crisis, que nos emocionó a todos, nos hizo ver a Kerem y Hande no solo como ídolos de pantalla, sino como seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Nos recordó que detrás de las cámaras, de los flashes y de las redes sociales, hay personas reales que experimentan el amor, el dolor, la duda y la esperanza, al igual que cualquiera de nosotros. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad compartida, es lo que crea un vínculo tan fuerte con su audiencia. Nos sentimos identificados, nos preocupamos por ellos, y nos alegramos de sus éxitos, y lamentamos sus dificultades. En resumen, la crisis que enfrentaron Kerem y Hande fue un periodo de incertidumbre y especulación que mantuvo en vilo a sus seguidores. Los rumores de distanciamiento y los indicios en redes sociales alimentaron las teorías, pero la pareja optó por un manejo discreto de la situación. A pesar de la dificultad, demostraron una gran madurez y entereza, enfocándose en sus carreras y protegiendo su privacidad. Esta experiencia, que nos emocionó a todos, nos recordó la fragilidad del amor, la importancia de la comunicación y la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Finalmente, independientemente de cómo evolucionó su relación, ambos emergieron fortalecidos, ofreciéndonos una lección valiosa sobre resiliencia y autenticidad. Y hasta aquí llega nuestro análisis de esta emocionante historia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los momentos más delicados de la vida de Kerem y Hande, y que, como nosotros, hayan encontrado inspiración en su forma de afrontarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta crisis, sobre cómo las parejas de celebridades manejan la presión mediática, o si hay alguna otra historia que les gustaría que analizáramos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre estoy abierto a nuevas ideas.
Si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande o que disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.